Bueno, compañeros, compañeras, una alegría poder encontrarnos. Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas. Con algunos compañeros nos encontramos y con otros compañeros y compañeras docentes de toda la provincia de Buenos Aires encontramos. ¿Y por qué digo esto? Nos reencontramos porque ya nos estuvimos cruzando y estuvimos conversando en muchos otros espacios y canales de comunicación que pudimos construir desde nuestra organización sindical, desde el SUTEBA, para tener presencia, como tuvimos en toda la provincia de Buenos Aires, en este contexto tan tremendo, ¿no?, de esta pandemia a nivel global que asola también en nuestro país, que nos obliga a estar aislados en este aislamiento preventivo, obligatorio y necesario para cuidar la salud, cuidarnos y cuidar a los demás, que estamos cumpliendo a rajatabla y que apoyamos, porque es la única forma de hacerle frente a este virus que nos tiene a maltraer. Decía, desde la organización sindical hemos generado muchos canales de comunicación y muchas herramientas para seguir estando presentes en toda la provincia, para acompañar a los docentes, a los trabajadores y trabajadoras de la educación, para informar, para sostener en estos momentos tan difíciles. Entonces ya nos hemos estado viendo en Docentes Conectados, en Jubi Conectados, en Delegados en Red, y también nos estuvimos comunicando a través de la revista digital del SUTEBA, 737, Territorio de Libertad. En este encuentro es otro espacio más, otro espacio virtual, donde nos vemos, nos encontramos, esta vez desde otra herramienta de comunicación generada desde el SUTEBA, y sostenida desde la Secretaría de Derechos Humanos Provincial de nuestra organización, para invitarlos a seguir, continuar abordando, continuar pensando en relación a una temática que es fundante en nuestra organización sindical. Desde nuestros inicios nosotros hemos abordado y hemos tomado las cuestiones y las temáticas de derechos humanos como una columna central en nuestra política gremial, en nuestra política sindical, y en nuestro quehacer cotidiano como organización sindical. En este espacio, entonces, vamos a tener jornadas en las que los invitamos a abordar una mirada de los derechos humanos vinculados a memoria, verdad y justicia, que nos remite a la vulneración y a la violación de derechos humanos ocurrido en la dictadura cívico-militar, el genocidio en nuestro país. Esta es la perspectiva que queremos abordar y que los estamos convocando en estos 3 encuentros a trabajar, a pensar, a profundizar conceptos y a pensar cómo trabajar, cómo continuar este trabajo cotidiano en el aula, con el que tanto compromiso han tenido los de la provincia de Buenos Aires con estas temáticas. Digo esto porque nosotros entendemos los derechos humanos de una manera amplia, como son los derechos humanos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho social a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la vida, que hoy tenemos que cuidar respetando este aislamiento social preventivo y obligatorio, el derecho de nuestras infancias, y los derechos de nuestras infancias y adolescencias, derechos que desde los que hemos asumido la defensa y hemos estado luchando todos estos años, desde SUTEBA en el marco de la CETERA, desde SUTEBA y CETERA en el marco de la CTA, y desde SUTEBA hoy en un espacio más amplio, que es la Intersindical de Derechos Humanos, que conformamos y de la que somos parte, donde compartimos con gremios hermanos, más de 40 gremios hermanos, que pertenecemos a las 3 centrales sindicales de nuestro país. En
esta oportunidad tenemos para iniciar este ciclo de charlas, reflexiones, contamos con la presencia de mi querida compañera para nosotros, Sandra Raggio, de la Comisión Provincial por la Memoria. Tenemos la alegría de haber recibido los saludos, los buenos augurios y el aliento para este primer encuentro de este ciclo de charlas, conferencias, conversatorios, que vamos a ir dando distintas dinámicas, de Rogelio de Leonardis. Rogelio de Leonardis es el secretario de Derechos Humanos de la CETERA, y es el secretario general de la AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Ya le hemos agradecido su aliento y su apoyo para llevar adelante estos encuentros, y tal vez, ojalá podamos contar con él, que nos dé un saludo en los futuros encuentros. Estamos acá todas las compañeras que conformamos la Secretaría de Derechos Humanos: Sandra Alegre, Mabel Ojea, Alicia Ramos, mi compañera Mónica Grandoli, Moni, que es la subsecretaria de Derechos Humanos Provincial. Compañeros, compañeras, hablamos un ratito antes del comienzo de la reunión con alguno y algunas de ustedes. Una alegría poder hacer este encuentro. También debe haber un montón de compañeros mirándonos por el Facebook. Yo quería muy brevemente recordar y contarle a Sandra que acá hay muchos compañeros y compañeras que son realizadores también del programa Jóvenes y Memoria, que trabajan todos los años en sus escuelas con este programa, que es un programa que no solamente piensa en la dictadura militar, la recuerda, la revisa, sino que también va un poco más allá a las vivencias actuales de las violencias que sufren los y las jóvenes de nuestra sociedad, para lo cual todavía falta mucho trabajo, y estos profesores y profesoras trabajan muchísimo para que eso suceda, que no solamente son las muestras que se realizan, sino también el impacto que durante ese proceso de trabajo se da en las escuelas, hacia una mirada distinta de cada una de ellas, una mirada más democrática, una mirada más desde las perspectivas de los derechos, que tienen que ver en general con la violencia institucional, con violencia de género, con exclusión. Así que este encuentro es muy bienvenido y te damos la bienvenida con todo nuestro corazón y nuestros abrazos. Muchas gracias por estar y muchas gracias a los compañeros por estar presentes hoy acá. Y vamos a olvidarnos un ratito que estamos en aislamiento para pensar en las cosas que pudimos hacer en las escuelas y tal vez intervenir y decir brevemente algunas experiencias que tuvieron cada uno de ustedes en las escuelas. Bueno, bienvenidas a todos, a todas y a todos. A Sandra, yo le decía, es un placer tenerla con nosotros en esta jornada. Sandra es una militante de los derechos humanos, de esas compañeras inquebrantables, y que está ocupando un lugar fundamental en la Comisión Provincial por la Memoria, que es una comisión que trabaja firmemente en todos los gobiernos, con muchísimo trabajo, porque cuestiones la sociedad todavía no tiene en cuenta algunas situaciones, y por supuesto que en algunos gobiernos más que en otros, ¿no? La persecución del gobierno anterior fue terrible, y el trabajo que hizo la Comisión por la Memoria, una actitud muy valiente, porque tiene que salir a denunciar, exigir a los diferentes poderes el respeto y la vigencia de los derechos humanos, con la amplitud que tienen los derechos humanos, que tienen que tener, y que le tenemos que dar ese carácter amplio de la defensa de los derechos humanos, discutir, inclusive confrontar, dando la batalla cultural
con los medios hegemónicos, ¿no? Que permanentemente intentan deslegitimar el trabajo que está haciendo la Comisión Provincial por la Memoria. En realidad intentan deslegitimar los derechos humanos en toda su dimensión, porque si saben que si se profundiza la defensa y la vigencia de los derechos humanos, y como estamos planteando acá, con la memoria establecemos un puente, la escuela establece un puente con la memoria, por supuesto que hay cuestiones que la mayoría de la sociedad va a interpelar con mayor profundidad, ¿no? Por ejemplo, quiénes fueron de alguna manera, los ideólogos, los que sostuvieron, los que llevaron adelante la dictadura cívico-militar del año 76, y el hilo histórico que esto conlleva, cuándo empezaron los golpes de Estado, por qué se llevaron adelante los golpes de Estado, por qué el intento de desgaste a los gobiernos populares, por qué los golpes de Estado a los gobiernos populares, por qué los levantamientos populares revelándose a la imposición de una clase que intenta conservar privilegios en perjuicio de la mayoría del pueblo argentino, ¿no? Entonces creo que es fundamental el trabajo que se está haciendo, como decía Patricia, para nosotros, no concebimos un sindicalismo, una organización sindical, una organización de los trabajadores que no tenga un fuerte anclaje en los derechos humanos. Hay que tener en cuenta que cuando nace la CETERA, en el año, allá por el año 73, una de las la primera movilización que hizo la CETERA era en repudio al golpe de Estado en Chile, el golpe de Estado que le hicieron a Salvador Allende. Desde ahí, todo el trabajo que se viene haciendo, ¿no? El trabajo de resistencia, de articular con las luchas de nuestro pueblo, siempre a los docentes los quisieron separar, se planteó el tema de la vocación, de alguna manera que era una tarea que tenía que estar aislada de cualquier debate político, porque nos ubicaban a los docentes o a los trabajadores de la educación en un lugar de ser simples o meros ejecutores de las políticas educativas que definían otros. Y nosotros queremos ser parte de las definiciones de las políticas educativas, queremos ser parte del debate de la historia en nuestro país, como lo somos, afortunadamente. Yo les recuerdo cuando pasó lo de Santiago Maldonado, el ataque que sufrimos como organización sindical por haber elaborado un cuadernillo que llevamos a las escuelas y los trabajamos con los chicos, con las chicas, con jóvenes y adolescentes, reclamando la aparición con vida de Santiago Maldonado. Decíamos, ese material decía, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Planteando el tema de la desaparición en ese momento, y el ataque que recibimos de los medios hegemónicos, La Nación, Clarín, diferentes medios, Infobae, y personeros del poder que por supuesto atacaban a la CETERA porque estaba denunciando la represión al pueblo mapuche y reclamando por la vida de Santiago Maldonado, ¿no? Y les molesta esto porque si esto se debate en la escuela, se abren espacios de reflexión, el tema de los derechos humanos se apropian los chicos, las chicas, los adolescentes, los jóvenes, del ejercicio de los derechos humanos, bueno, estamos más cerca de transformar la realidad de nuestro país, sin ninguna duda. Me acuerdo, hoy me recordaba Patricia, que en Página 12, hace unos años, se había hecho una encuesta con respecto a jóvenes, a determinada franja etaria, que decían si sabían de la dictadura cívico-militar y dónde se habían enterado, cómo conocían que había habido una dictadura cívico-militar en la Argentina. Y más del 70% respondió en la escuela pública. Y eso para nosotros es un orgullo, ¿no? Porque tiene que ver con esto, con establecer puentes con lo que pasó antes, y que lo que pasó antes está relacionado con lo que está pasando ahora, sin ninguna duda. Así que bueno, estas jornadas para nosotros son fundamentales, levantar el trabajo de abuelas, de madres,
de todos los organismos de derechos humanos, la Comisión Provincial por la Memoria, de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, de familiares, de hijos, bueno, absolutamente de todos los organismos, inclusive de los hijos de represores que se rebelaron, que también va a ser parte también de estas jornadas, que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El rechazo de los propios hijos de los represores que llevaron adelante el genocidio. Y creo que tenemos que seguir trabajando muy fuertemente. Afortunadamente, hoy no, por la lucha que dieron los organismos de derechos humanos, no pueden llevar adelante golpes militares, pero se perfeccionaron con otras herramientas, con el manejo de la justicia, con el lawfare, con la comunicación a través de las fake news, o sea, de las noticias falsas permanentemente, intentando construir hegemonía e intentando generar que la realidad virtual, determinadas realidades virtuales se conviertan en realidades concretas y en una sola dirección, en la defensa de los intereses de las corporaciones y sin mantener los privilegios. Contra eso, nosotros tenemos que trabajar fuertemente para democratizar la palabra, para crear espacios de reflexión y para que las futuras generaciones, las actuales y las futuras generaciones se apropien del conocimiento de la historia, del debate de la historia y de los derechos humanos, del pleno ejercicio de los derechos humanos. Y por eso para nosotros es un placer y un honor presentarla a Sandra en esta charla, que es una de las primeras, de tres que vamos a hacer antes del receso de invierno, y después del receso de invierno seguramente seguiremos con diferentes iniciativas. Felicitar a la Secretaría de Derechos Humanos, a Patricia, a Mónica, a todas las compañeras y compañeros que vienen trabajando muy fuertemente para decir presente en la defensa de los derechos humanos, en la vigencia de los derechos humanos, que ahí donde haya un docente del SUTEBA va a estar enarbolada bien en alto la bandera de los derechos humanos. Muchas gracias, Roby. Para nosotros sabés bien, una alegría y un orgullo siempre tenerte en nuestros encuentros, y decirles que Roby lamentablemente no se va a poder quedar durante todo este encuentro, porque una de las primeras cosas que hicimos como SUTEBA cuando llegó esta pandemia fue, como organización sindical, poner a disposición de las autoridades provinciales y las autoridades sanitarias, los hoteles, el Recreo del Tigre, el Hotel de la Plata, los hoteles de Mar del Plata. Y orgullosos, porque decimos que, como dice siempre Robe, ¿no? A la pandemia le ganamos con solidaridad y responsabilidad. Y en este marco de solidaridad es que Roby se tiene que retirar para ir a firmar un convenio, porque se va a empezar, ¿no es cierto, Roby?, a utilizar nuestro hotel. Sí, vamos a firmar un convenio porque sí lo dispusieron las autoridades provinciales. Lo que ofrecimos las organizaciones sindicales, que en realidad estamos ofreciendo a los trabajadores, porque los bienes de las organizaciones sindicales son los bienes de los trabajadores y de las trabajadoras organizadas colectivamente, y estamos de conjunto poniéndolos a disposición para poder combatir esta pandemia, a diferencia de lo que hace el mercado, que trata de sacar ventaja de este tipo de situaciones, aún de las peores situaciones, como la que estamos viviendo. Bueno, las organizaciones sindicales las pusimos a disposición, ahí la provincia nos planteó que tenemos que hacer convenios con los que el convenio se hace a través de los municipios, así que nosotros, ahora yo me voy a acercar al municipio de La Plata, vamos a firmar un convenio con el municipio de La Plata, con el intendente de La Plata, firma el convenio también con el municipio, así que bueno, vamos a firmar ese convenio para ponerlo a disposición y decir que en Mar del Plata ya lo están usando los hoteles, 10 médicos y trabajadores de la salud que están trabajando para enfrentar la pandemia, se están alojando en los hoteles de SUTEBA también. Así que para nosotros es un gran orgullo también, motivo de orgullo de la solidaridad que damos aportando nuestro granito de arena a poder enfrentar esta pandemia. Bueno, muchas gracias, Roby.
Gracias por hacerte un tiempito y poder estar con nosotros este rato. Hasta pronto. La escucho un ratito a Sandra. Ah, bueno, buenísimo. Y ahora vamos a presentarla a Sandra como corresponde. Antes algunos agradecimientos a la Secretaría de Comunicación, que sin los compañeros de la Secretaría de Comunicación no podríamos estar haciendo todo este trabajo, y a todas las compañeras de la Secretaría nuestras que están muy atentas a todo lo que está ocurriendo. Bueno, para mí es un orgullo, la conozco hace un tiempo, presentar a Sandra Raggio. Ya la conocen muchos, muchas, a Sandra a través del Jóvenes y Memoria. Impresionante ese proyecto en la provincia de Buenos Aires. Sandra hoy es directora general de áreas de la Comisión Provincial, es docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Ciencias Sociales, profesora de Historia, pero a mí me gustaría presentarte, Sandra, como militante de los derechos humanos, desde hace mucho tiempo, desde hace tanto tiempo como allá en los 80s, en la villa del Arroyo El Gato en La Plata. Y a Sandra le hemos planteado algunas cuestiones para que haga sus aportes, que tienen que ver, nosotros hablamos de la memoria, la construcción de la memoria reciente, la transmisión de la memoria, ir a fondo con de qué hablamos cuando hablamos de memoria y de la transmisión de la memoria, de qué hablamos cuando hablamos de una pedagogía de la memoria. Sandra, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias tanto a Roby como a Patricia y a todos los compañeros y compañeras que están acá. A muchos nos conocemos, somos amigas, amigos de mucho tiempo. Bueno, con Patricia nos conocemos hace muchísimo tiempo, tanto como el que tenemos. No hay que decir cuántos años hace que nos conocemos porque... No es necesario. Pero hace muchísimo. Pero bueno, les agradezco la verdad que muchísimo esta instancia, este poder compartir, porque es lo que necesitamos en estos momentos, compartir, darnos, hablar, conversar, no solo por el contexto tan particular que estamos viviendo, sino también del contexto donde estábamos saliendo cuando nos agarró la pandemia. Fueron estos 4 años de neoliberalismo, que puso en mención también Roby, y bueno, lo que digo es que esos 4 años nos dejaron, creo yo, por lo menos nos deben dejar bastantes aprendizajes también. Fueron 4 años de una resistencia muy intensa, que creo que para encarar la etapa que se viene, ¿no?, de nuestro país, de reconstrucción, de salida del neoliberalismo, de decir, bueno, finalmente otro nunca más, que es el nunca más al neoliberalismo, y ahí también pensar también cómo los trabajos de la memoria se reconfiguran y se resignifican en esta nueva etapa, ¿no? Para insistir, ¿no?, en esto que planteaba Patricia, que es la memoria, que son los procesos de memoria. Bueno, hoy más que nunca la memoria es presente, ¿no? Y lo que ha pasado en la región también nos da cuenta de eso, ¿no? Cuando hablábamos de la dictadura militar como algo que había pasado y que había que evocar para que nunca más pasara, ¿no? Y el Cono Sur en América Latina, etcétera. Bueno, las dictaduras como el pasado, ¿no?, y evocarlas para la reafirmación de la democracia, bueno, la ferocidad de los procesos neoliberales que empezaron en estas dictaduras y que se afianzaron en muchos momentos de la democracia también, nos dan cuenta que muy claramente ese pasado es un pasado que no pasa y que tiene que estar todo el tiempo vigente para poder iluminar el presente, no solo al activismo, a la militancia, sino a las sociedades, ¿no? Para que el pasado realmente sea un patrimonio común, que logre pensar el presente de determinada manera y no de otras, digamos, que legitiman, ¿no?, aquellos proyectos que, como bien decía Roby, ¿no?, ligados con las minorías, con las clases dominantes, ¿no?, que todo el tiempo están pugnando también por hacer uso de la democracia, ¿no? Uno piensa en la democracia, y lo pensábamos en los años 80, la democracia como el gobierno del pueblo, el gobierno de las mayorías, como la democracia como el régimen político que nos iba a ayudar a salir de las fuertes brechas que había creado la dictadura militar, la desigualdad profunda que había inaugurado
la dictadura militar, ¿no? Lo que había sido el daño producido por la violencia y las masivas violaciones a los derechos humanos, la desaparición forzada, los crímenes de lesa humanidad. O sea, teníamos muchísima expectativa en que la democracia, sin ninguna duda y de manera unívoca, iba a estar al servicio de las grandes mayorías. Bueno, hoy nos damos cuenta que la democracia, ¿no?, y el neoliberalismo ha generado un efecto muy fuerte también en la reconfiguración de los estados y también en la democracia. Y la democracia hoy nos damos cuenta que es un espacio de fuerte disputa, que la democracia hay que disputarla con las minorías, que hay que disputarla con el mercado, que hay que disputar por el Estado. Y por supuesto, ustedes lo saben muy bien, que hay que disputar por el Estado. Entonces, hoy más que nunca, digamos, cuando pensamos en la transmisión, tenemos que pensar la transmisión en este contexto bien situado, en este presente bien situado, para pensar qué es lo que se dirime también en estos procesos sociales de significación del pasado, qué significa ese pasado en este presente, y bueno, cuál es el lugar, ¿no?, de esos trabajos de la memoria en las disputas políticas. Digamos, cuando nosotros hablamos de memoria, básicamente hablamos de las políticas de la memoria, de la política, y también hablamos de la disputa, digamos. La memoria es un campo de disputa también muy fuerte, digamos, por definición. La memoria está inscripta en la conflictiva social, digamos. La memoria es una construcción social, es una construcción política, que está atravesada, ¿no?, por los diferentes controversias, conflictos, intereses contrapuestos que atraviesan a las sociedades, digamos. No hay una memoria, digo, ¿no? Y lo vimos claramente en estos 4 años de macrismo, como también en la escuela se empezaron lo que nos pasaba y a ustedes le habrá pasado en la sala de profesores, cómo empezaban a emerger, digamos, esa resistencia, por ejemplo, que hubo al tratamiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la escuela, tuvo muchas veces como protagonista algunos directores, algunos trabajadores de las escuelas que también se sumaban al discurso oficial y también, ¿no?, disputaban por la memoria en la escuela, ¿no? Ciertas narrativas que uno había pensado que estaban superadas, desde la teoría de los demonios, el negacionismo, el relativismo de la cifra de los 30.000, no solo fueron discursos de ciertos funcionarios del gobierno anterior, sino también que tuvieron cierta permearon en la trama social, ¿no? Habilitaron narrativas que estaban ahí, y calladas, silenciadas. Entonces, una de las primeras cosas que tenemos que pensar es, bueno, es cómo activamos esos procesos de memoria para que impliquen un proceso de activación también de la trama social y cómo se pone en relación también con las disputas en el presente y las disputas por la democracia, digamos. Es muy claro, qué mirada tenés sobre el pasado da cuenta de la mirada que tenés sobre el presente. O sea, alguien que dice que en la dictadura estábamos mejor, etcétera, hoy va a pensar que lo que mejor nos puede pasar es que nos domine el mercado, que las minorías y que las clases dominantes y los más ricos son los que tienen que gobernar, porque las grandes mayorías y los pobres son algo que se transforman en un problema para la meritocracia, que es lo que tiene que regular los bienes sociales, y quién se lo merece, ¿no? Esa pregnancia que tiene el individualismo también como parte de esa subjetividad neoliberal, que la escuela es uno de los dispositivos centrales donde prestar resistencia a eso, digamos, donde vamos a amasar las nuevas subjetividades, unas subjetividades, digamos, que puedan emanciparse de la subjetividad que produce el sistema, ¿no?, que implica que unos contra otros, la competencia, la meritocracia, el que se quedó atrás, lo siento mucho, digamos, es para lo que puede, digamos, eso que tanto se consolidó en los 90 y que cuesta todavía desarmar, digamos, está presente, ¿no? El mercado como el gran regulador, el gran distribuidor, ¿no? Bueno, si más tenés, más sos, ¿no? Bueno, estas cuestiones que también las nuevas generaciones, en algún sentido, también se han formado en esas subjetividades, ¿no?, a través de los medios de comunicación, pero sobre todo también del mercado, porque los medios de comunicación son empresas, básicamente también que están ligadas con el mercado, ¿no? Y con el mercado y con la producción de ganancias y con este presente que el mercado también impone, esta concepción del tiempo, ¿no? Nosotros hablamos de un régimen de historicidad neoliberal y que da cuenta de eso, digamos, entender
percibir el tiempo, vivir el tiempo en ese presentismo, donde no hay pasado ni hay futuro, y ese es el gran triunfo que el neoliberalismo quiere producir, que pensemos que no hay otro futuro más que este presente al que tenemos que resignarnos, ¿no? Y es en ese trabajo de memoria, donde uno puede claramente disputar estas subjetividades y poner en tensión las subjetividades que están inscriptas en ese régimen de historicidad, que básicamente es decir que no hay más historia, ¿no? Ya lo dijo en su momento, en los 90, ese pensador de los neocons, Francis Fukuyama, digamos, cuando anunciaba el fin de la historia, porque había sido el triunfo de la democracia liberal y el capitalismo frente a la otra gran modelo que era el socialismo y el marxismo. Digo, bueno, todas esas cuestiones que siguen, ¿no? Que siguen estando y disputándose, ¿no? El neoliberalismo no es solo un conjunto de medidas económicas, ni un modelo económico, también es un modelo, es un sistema que moldea subjetividades, que produce imaginarios, que plantea formas de relacionarnos, que por supuesto piensa el Estado, piensa la política, ¿no? la formatea, y bueno, y es la verdad que nos hemos dado cuenta en estos años que el neoliberalismo es el gran adversario que tenemos los que pensamos que las sociedades tienen que ser igualitarias, que tiene que haber justicia, que no tiene que profundizarse la desigualdad, y bueno, y la escuela y los procesos de memoria se encuentran ahí, en ese desafío que tenemos, digamos, ¿no? O nuevamente pensar la escuela y la educación como un campo político, de disputa política, más allá de todas las reacciones que se generan cuando pasa esto, ¿no? Cuando hablamos de la dictadura, cuando hablamos de los derechos humanos en la escuela, digamos, la disidencia dice, ya están haciendo política, otra vez hacen política, ¿no? Somos los sectarios, los sesgados, etcétera, porque no hablan de todo, porque hay algo, y esto me parece que es interesante para pensar en cómo es la dinámica de la memoria social. Básicamente la memoria es selectividad, o sea, la memoria no es recordarlo todo, sino es pensar en qué tenemos que recordar. O sea, la gran disputa en los procesos de memoria es qué es lo que hay que recordar, ¿no? Cuando vienen los de la memoria completa, nos vienen a decir, bueno, ustedes solo se acuerdan de las víctimas de la dictadura militar, pero se olvidan de las víctimas del terrorismo. Entonces, bueno, esta confrontación, digamos, de esta memoria completa, en realidad están confrontando, ¿no? Lo que seleccionás es finalmente lo que termina construyendo el sentido sobre el pasado, digamos, ¿no? ¿Por qué debería yo recordar a las víctimas del terrorismo? Bueno, porque en realidad la operación ideológica fuerte que hay en eso es la confrontación, la negación, el exterminio de esas ideas emancipatorias, revolucionarias, que cuestionaron el status quo, digamos. Entonces, detrás de ese decir qué es lo que hay que recordar y por qué unos recuerdan una cosa y otras otra, está una fuerte disputa ideológica y política que es la que se está dando, ¿no? Y lo que uno también encuentra también en la escuela, eso, qué es lo que hay que contar, qué es lo que no hay que contar, etcétera, etcétera. Así que la cuestión de la escuela en la dinámica de los procesos de memoria me parece que son importantes, que es lo que a mí me interesa por ahí que pensemos un poco más en este contexto particular, no el contexto solo de la pandemia, ¿no? Que, bueno, y además porque, bueno, está claro que la pandemia además nos está dejando, digamos, también ciertos desafíos fuertes, digamos, lo que son los efectos de la pandemia en esto del aislamiento social, en la cuestión de lo que está pasando también en materia económica, en materia social, ¿no? Todo el esfuerzo que incluso desde la escuela los trabajadores de la educación están haciendo para acompañar a los sectores más postergados, a los sectores más vulnerados en este proceso, ¿no? Bueno, la verdad que la pandemia no vamos a salir aireosos, bueno, uno confía, saldremos mejores, etcétera, pero la verdad que estamos viendo que las consecuencias, como cualquier cuestión que pone en riesgo nuestra salud o nuestros derechos básicos, y bueno, nos va a demandar de fuertes esfuerzos y también de confrontar nuevamente con esos sectores de las minorías, del privilegio, bueno, que quieren llevar
agua para su propio molino nuevamente y ver de qué manera pueden beneficiarse de todo este proceso de fuerte deterioro también de la trama social, digo, que es lo que nos está pasando, digamos, y nosotros, bueno, nosotros creemos que es solidaridad, que es la solidaridad, que es el cuidado del otro, etcétera, etcétera, y otros que están pensando en otra cosa, lamentablemente, como lo hemos visto en los últimos días, digamos, ¿no? Con esa disputa incluso por el sentido de la bandera, ¿no? El día de la bandera salen a defender la bandera, esa bandera que tanto además resonancia también tiene la escuela, con la idea de la patria, del sentido común, de la pertenencia común, etcétera, etcétera, del lugar donde habitamos todos, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa es que podamos pensar esa relación, ¿no? entre escuela y memoria, que está consagrada de alguna manera en la normativa, pero que con eso no basta, o sea, no nos basta, ¿no? O sea, fue un reaseguro, es cierto, obviamente no vamos a decir, los 4 años de macrismo, cierta normativa nos dio reaseguros, y bueno, acá lo dice la ley, nos ampara esto, ¿no? Sabíamos a acordarnos de esos artículos. Ahora, también sabemos que no es suficiente, digamos, la normativa te sirve cuando hay posibilidades de regresión, digamos, ¿no? Pero la normativa, cuando uno necesita seguir avanzando, bueno, es una herramienta más, pero que hay que dar la disputa en esa trama, digamos, en esa trama bien compleja. Y en principio, para hacer alguna diferenciación básica en términos conceptuales, digamos, cuando hablamos de transmisión de la memoria, esto en relación con la historia, no estamos hablando de lo mismo que cuando hablamos de enseñanza de la historia, digamos. Eso como son dos procesos diferentes y los problemas en torno a la enseñanza de la historia reciente y a la transmisión de la memoria son de órdenes diferentes, digamos, ¿no? Es mucho más complejo el proceso de transmisión de la memoria que de enseñanza de la historia. Yo siempre digo que enseñar la dictadura militar, enseñarla como momento histórico o periodo histórico, no reviste muchas complejidades, digamos, ¿no? Uno puede explicar la dictadura militar, ¿no? Hay trabajo historiográfico, hay trabajo de reconstrucción, hay mucho material para un profesor de historia que quiere abordar la dictadura militar en la escuela. Ese no sería el problema, de última sería un problema de orden disciplinario, digamos, de cuánta acumulación de conocimiento y de saberes ha construido la disciplina histórica y las ciencias sociales, como para que nosotros, como los docentes, podamos acercarnos a esos materiales y poder abordarlos en el aula. El tema de la transposición didáctica, bueno, hay un montón de otras cuestiones a pensar. Pero hay que decirlo, sobre la dictadura militar se ha producido mucho, incluso el Ministerio de Educación de la Nación en su momento con el programa Educación y Memoria, bueno, el SUTEBA, la CETERA, digamos, hay mucho material disponible para el docente para abordar el tema. O sea que ahí no estaría tanto el problema, digamos, ¿no? Porque en definitiva uno tiene la disciplina y el saber histórico como incluso para poder confrontar con ciertas perspectivas diferenciadas que hay a lo mejor de visiones históricas. El tema es que esta enseñanza de la historia no se hace en el vacío, como nunca nada se hace en el vacío, digamos, se hace, ¿no?, en un marco social también de un estado particular de la memoria social que hace que determinados contenidos sean más fáciles o más difíciles de enseñar que otros. Por ejemplo, es mucho más problemático, y ustedes seguramente me lo podrán confirmar o no, abordar la cuestión de la violencia política en los años 70, las organizaciones armadas, el proceso de radicalización política, por ejemplo, le genera más dificultades, incluso a un profe de historia, ¿no? ¿Por qué? Y esto porque no historiográficamente no se haya avanzado, hay muchos trabajos de historiadores sobre el proceso de radicalización política de los años 60 y 70 en Argentina, digamos. Hay muchos trabajos monográficos, tesis doctorales, ¿no? Pueden o no estar disponibles para el docente, o sea, pero no se trata de un problema disciplinario, porque la historia no lo abordó como disciplina, lo abordó y hay muy buena historiografía producida por el periodo. Sin embargo, en el abordaje en el aula, ¿no?, los docentes tienen la dificultad, digamos, de que se inscribe en una constelación de memoria social donde ya hay significados disponibles sobre ese proceso, socialmente disponibles, ¿no? Entonces, cuando uno trabaja, o a veces le preguntas a los profes, a los docentes, y te dicen, bueno, en realidad, ¿cuál es mi dificultad? No lo abordo demasiado porque sí, digamos, tengo ciertos riesgos, o me terminan interpretando que estoy legitimando la violencia de las organizaciones armadas, digamos, ¿no?, como si fuera difícil,
como si fuera muy complejo historizar los procesos de violencia, entonces, ¿no? Entonces el ataque puede venir porque, mirá, hay un profesor que está hablando bien de las organizaciones armadas, o si no, puedo quedar como legitimando la dictadura militar porque al hablar de la violencia revolucionaria puedo ser interpretado en el marco de la teoría de los demonios, por ejemplo. Bueno, con esto un ejemplo, que podríamos discutirlo mucho, pero con esto es un ejemplo de cómo, de alguna manera, el estado de la memoria social, digamos, las significaciones sociales disponibles, en realidad, bueno, complejizan el proceso de enseñanza de la historia, pero no es un problema de la enseñanza de la historia por los saberes historiográficos, los saberes construidos historiográficamente, sino que es un problema de la conflictiva social donde se inscriben los procesos de memoria, digamos, ¿no? Entonces, bueno, uno como profesor, como docente, como trabajador de la educación, bueno, su acto pedagógico es imposible escindirlos de esa trama de disputa. El tema es cómo uno como docente se posiciona frente a esa disputa, ¿no? Sé que es como el gran tema. Entonces es, bueno, bajo línea, me posiciono, digo lo que pienso. Entonces, en definitiva, lo que le estoy transmitiendo a los estudiantes es un cierto relativismo, que depende de dónde pienso, quién piensa, las cosas son de determinada manera. Entonces, bueno, acá aparece, ¿no? Si es mi posición, ¿no? Mi posición subjetiva, mi perspectiva, cómo, bueno, viene el otro profesor con la otra perspectiva, y dónde queda la verdad histórica, digamos, ¿no? Que es, ¿no? Esas son las tensiones que aparecen en esta relación entre historia y memoria, ¿no? El tema es cómo podemos también pensar la escuela y cómo se inscribe la escuela en esos procesos de construcción de la memoria social, digamos, que ya, ¿no? Que es salirnos del mandato de qué es lo que tengo que contar, qué es lo que tengo que enseñar, sino que la pregunta sea cómo incorporo a las nuevas generaciones en ese proceso de disputa, ¿no? ¿Cómo las incorporo? ¿Cómo incorporo a mis estudiantes, no ya a ver qué terminan pensando sobre eso en función de lo que yo pienso, qué capacidad tengo yo de transmitir ese conocimiento en contra de lo que el otro profesor puede llegar a transmitir, o lo que se transmite en la escuela, en la casa, o digamos, o en los medios de comunicación, etcétera, no con el que estamos disputando, sino en qué medida los estudiantes son sujetos activos, que tienen la capacidad no solo de posicionarse, sino que además de producir su propia posición, digamos, ¿no? De construir su propia posición en el proceso como nueva generación, porque no es lo mismo, digamos, en el proceso de transmisión, la legitimidad que tiene la nueva generación para poder hablar y posicionarse que la que tenemos, digamos, los que tenemos el mandato de la transmisión, digamos, ¿no? Cuando las nuevas generaciones hablan con una legitimidad, pareciera lo contrario, pareciera que los únicos que tenemos legitimidad para contar una historia somos los que vivimos esa historia. Sin embargo, las nuevas generaciones cuentan con una legitimidad muchísimo mayor, y eso es lo que nosotros vemos en el programa Jóvenes y Memoria, porque esa especie de despojamiento, de extrañamiento, de alejamiento de ese pasado hace, ¿no?, que la mirada de las nuevas generaciones tenga muchísimo más potencia en la disputa que la nuestra. Es como que cuando nosotros disputamos con nuestros pares, es como que, bueno, ya está, digamos, ¿no? Ya está. Ya sabemos lo que piensa fulano, ya sabemos lo que piensa la fulana, ya está, nos vamos a poner de acuerdo. Ahora, cuando empiezan a intervenir las nuevas generaciones, la correlación de fuerzas es la que empieza a cambiar, digamos, ¿no? Y uno lo ha visto en algunas experiencias Jóvenes y Memoria, y cómo cuando son los actores juveniles los que se posicionan, los que activan, los que van de alguna manera, son los punta de lanza, los que van diciendo, hay que pensar esto, tenemos que discutir eso, y discuten con las viejas generaciones, ¿no? Ahí, digamos, el mapa de la memoria cambia, se reconfigura, digamos, ¿no? Incluso estoy hablando de comunidades chicas, digamos, nosotros contamos mucho, y seguramente ustedes lo conocen, la experiencia de General Lavalle, digamos, ¿no? De lo que fue en General Lavalle, en el cementerio de General Lavalle, nos encontraron los cuerpos de Azucena Villaflor, de una de las monjas francesas, de la madre de Plaza de Mayo de Cariaga, o sea, un lugar muy emblemático a nivel nacional, fue un evento muy importante cuando se pueden identificar los cuerpos, fue la prueba en algún sentido material de los vuelos de la muerte, o sea, fue muy importante ese hallazgo. Sin embargo, en General Lavalle, en la trama local,
estaba ubicado como en el cementerio, en las márgenes del pueblo, donde de estas cuestiones no se hablaba, digamos, ¿no? Ni ahí ni en ningún lado, y hay todavía 33 cuerpos sin identificar en esas tumbas. Y fue recién a partir de, bueno, de los pibes, ¿no? Que empezaron a indagar, a preguntar, ¿no? A reconstruir varios años en Jóvenes y Memoria, reconstruyendo quiénes eran las personas identificadas, cómo había sido, bueno. Y eso empezó a generar una activación, ¿no? En un pueblo de 5.000 habitantes, que terminaron los chicos presentando un proyecto de ordenanza que se aprobó por unanimidad, ¿no? Y el intendente del pueblo es de Cambiemos, y la mayoría del consejo deliberante era de Cambiemos, y sin embargo, ¿no? Y hubo un acto muy importante, 500 personas de toda la región, y se presentó la ordenanza, y después, esto ocurrió en estos últimos 4 años, digo, ¿no? No ocurrió antes, ¿no? Y después hubo una señalización, y hoy el cementerio está reconocido como sitio de la Red Federal de Sitios de Memoria, y tiene la señalética del Estado Nacional. Bueno, esto no hubiera pasado, digamos, y pasó con los viejos militantes que había en General Lavalle, que ya estaban como agotados, digamos, y que ahora creo que van a armar una comisión de la memoria, digamos, o sea, pero las nuevas condiciones de poder decir, de poder hablar, ¿no? de esta memoria, la propiciaron las nuevas generaciones, o sea, se hicieron lo que las viejas generaciones ya no podían hacer, digamos, y eso me parece que es muy importante pensarlo, digamos, ¿no? Que en estos procesos de construcción de la memoria, en estas narrativas sobre el pasado, lo que implica la presencia como protagonistas del proceso a las nuevas generaciones, digamos, ¿no? Y eso se transmite también a los procesos de discusión sobre el presente. Por ahí andaba Silvana, de Pergamino, bueno, lo que fue, ¿no? La masacre de Pergamino, cuando fue el incendio de la comisaría, que murieron asesinados los 7 chicos de la comisaría, en Pergamino, la reacción de la comunidad, digamos, en términos más generales, los discursos públicos que empezaron a emerger, básicamente eran de denostación, de estigmatización tremenda de los 7 chicos asesinados, ¿no? Como, bueno, 7 fueron pocos, faltaron 10 más, porque eran, ¿no? No, faltó más fuego, cosas espantosas que se decían en las redes, que se difundían, etc. Y la verdad que fue la escuela, los pibes, un lugar también, de alguna manera, de construcción de un discurso contrahegemónico, digamos, que fueron, ¿no? Jóvenes y Memoria, haciendo trabajos, videos, confrontando con esos discursos, o sea, apareció, digamos, no, digo que en esa disputa, en términos locales, ¿no? Que la podíamos dar los organismos de derechos humanos, que la dieron los organismos de derechos humanos, que la dieron los familiares, pero cuando se incorporaron los pibes a la disputa, tuvieron una legitimidad en la discusión social que por ahí otros actores no tenían, digamos, actores con más peso, ¿no? Actores, o sea, concretos, las familias de las víctimas, los activistas de derechos humanos históricos en Pergamino, digamos, ¿no? Los profesores, las organizaciones, ¿no? Sin embargo, en la trama social, ¿no? Esta voz, ¿no? De las nuevas generaciones también planteando la disputa. Por eso la memoria no es tanto el contenido de la memoria, sino cuál es la dinámica que tiene esos procesos de memoria. Y lo que uno tiene, la escuela, ¿no? Una de las cuestiones centrales que tiene es, bueno, es la inscripción territorial de la escuela, digamos, ¿no? La escuela es... Nosotros decimos siempre en la comisión, como trabajamos con el tema de violencia institucional y trabajamos en Jóvenes y Memoria, es a ver quién le gana a quién, si la escuela le gana a la comisaría, digamos, porque tenés, en todo el territorio tenés las comisarías y tenés las escuelas, digamos, bueno, hay que ver, hay que disputar quién le gana en la configuración de lo que es lo público, ¿no? Le gana el Estado penal, o le gana, ¿no? la educación y lo que implica el Estado de Derecho, digamos, ¿no? Como las dos patas de ese Estado que están en constante disputa, ¿cómo dirimimos eso? Y bueno, y en los procesos de memoria, digo, o sea, que no es tanto
la cuestión de la enseñanza de la historia, digamos, ¿no? Sino cómo juegan las nuevas generaciones en los procesos de significación, ¿no? Y ahí es donde se juega esa subjetividad de la que hablábamos antes. ¿Cómo disputamos con la subjetividad neoliberal, digamos? Porque hay una disputa fuerte, porque ahí la tenemos, o sea, ahí a veces sentimos que perdemos siempre, que contra los medios no hay con qué darle, que las cosas son muy evidentes, pero la gente piensa que uno no logra entender cuál es el proceso, decir, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Los sectores que son parte de las mayorías populares ven en las perspectivas, en la ideología de las minorías y las clases dominantes, la expresión de sus deseos, de su subjetividad, etc. Bueno, ya Gramsci lo trabajó en extenso cuando hablaba del tema de la construcción de la hegemonía, pero bueno, una cosa es la conceptualización y otra cosa cuando uno está disputando todos los días, ¿no? Con esos discursos hegemónicos que también permean en el sentido común, que están ahí en el sentido común, digamos. El sentido común nunca juega para nosotros, digamos, para decirlo, ¿no? Bueno, la memoria permite, los procesos de memoria permiten eso, salirse del sentido común, digamos, en el proceso de historización, ¿no? En el proceso de problematización. Yo me tengo que salir del sentido común para pensar el presente, o sea, me tengo que salir del sentido común para pensar la desigualdad. ¿Por cuál es, no? Cuando nosotros hemos trabajado mucho con encuestas, con ejercicios y talleres que hacemos a veces con los pibes, trabajando en el tema de la pobreza. ¿Por qué existen los pobres? ¿No? ¿Por qué existen los pobres? Y muchos chicos, el más compasivo es el que te dice porque no hay educación, porque los pobres no tuvieron educación. Pero nadie dice las condiciones estructurales que producen la pobreza, digamos, que no es que hay pobres por condiciones propias del pobre, digamos, porque no tiene educación, porque no tiene, ¿no? Entonces me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la desnaturalización de la realidad, es decir, pensar que las cosas son así, y que en los procesos de memoria, ¿no? Lo que uno intenta, en Jóvenes y Memoria, lo que nosotros intentamos todo el tiempo es producir ese proceso de extrañamiento, y eso es lo que te da la densidad histórica, la densidad temporal. Salir del presentismo hace que yo empiece a tener densidad temporal, piense con perspectiva histórica este presente, pero no solo de atrás para adelante, sino también para adelante, o sea, porque yo encuentro en el pasado, la figura de los desaparecidos, ¿no? Cuando uno piensa en la figura de los desaparecidos que ha implicado por las distintas generaciones, los desaparecidos son se han vuelto en sujetos ahistóricos en algún sentido, son jóvenes eternos, que tienen que decirnos siempre a cada una de las nuevas generaciones, ¿no? Aparecen como activadores de cierta conciencia y cierta proyección del deseo, en algo que quedó inconcluso, en ese vacío que dejaron los desaparecidos. Bueno, ese vacío, ese deseo, ¿no? ese deseo inconcluso, ese proyecto inconcluso, eso que quedó, ¿no? Ahí, en mitad de camino, ¿no? en lo más potente de la etapa vital, ¿sí? Bueno, gran parte no solo es el horror lo que está en el pasado, no solo es lo que tenemos que repudiar, lo que ha quedado en el pasado, ¿no? Es también esos proyectos que han quedado inconclusos, ¿no? Benjamin habla de la memoria de los vencidos. La memoria es la memoria de los vencidos, ¿no? La memoria de los derrotados, de alguna manera, ¿no? ¿Qué recuperamos de esa memoria de los vencidos, de la memoria de los derrotados en nuestras disputas en el presente? Bueno, y en ese juego, ¿no? En esa disputa, como también damos la disputa por la escuela, ¿no? La disputa por la escuela es una disputa que damos todos los días, digamos. Bueno, la disputa por la memoria se inscribe en la misma dimensión que la disputa que damos por la escuela, porque es la disputa por la subjetividad, ¿no? Adorno decía, bueno, ¿qué podemos hacer para que Auschwitz no se repita? Bueno, en términos de condiciones objetivas, decía Adorno, no podemos hacer nada, porque Auschwitz anida en la civilización, o sea, la barbarie anida en la civilización, no hay forma de evitarlo. Auschwitz ya se repitió, Auschwitz es una repetición, entonces era un poco desoladora la mirada de Adorno. Sin embargo, decía, hay una disputa que puede darse, que es la que puede dar la escuela, que es la disputa por la subjetividad, digamos, ¿no? Adorno decía, formar sujetos que no sean capaces de hacer tales cosas, digamos, ¿no? Porque, bueno, cómo se construye un victimario, ¿no? Cómo también hay ciertas estas subjetividades, y sí, producen subjetividades ligadas a las subjetividades de los victimarios.
Cuando un pibe dice que a los negros de mierda hay que matarlos a todos, digo, para ser bien bestial, y lo reproduce en la escuela, está reproduciendo, ¿no?, el discurso del victimario, está reproduciendo el discurso dominante, digamos, de la clase dominante, está reproduciendo eso, digamos. ¿Cómo logramos romper eso, digamos? ¿Cómo logramos, de alguna manera, una cierta autorreflexión de los sujetos para que esos sujetos puedan volverse sobre sí mismos? Porque no es solo ser reflexivos en torno a lo que pasa, a la realidad. Es la capacidad de ser reflexivos sobre nosotros mismos, es decir, ser capaces de ser conscientes de cuál es la consecuencia del acto, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia del acto? Y algo de eso en el pasado está. O sea, uno puede en el pasado, las cosas que pasaron, pasaron por un montón, o sea, la historia contrafactual no existe, pero lo cierto es que nunca, en ningún pasado, el camino fue único. O sea, el pasado está plagado de posibilidades que no fueron. Y cuando uno recupera el pasado, también recupera todas esas posibilidades que no fueron, ¿no? Todo lo que podría haber sido, ¿no? Entonces también el pasado está cargado de proyectos, el pasado está cargado de futuro. O sea, porque cuando Benjamin habla de esa memoria de los vencidos, es eso, es recuperar, ¿no?, aún en la derrota, ¿no?, todo lo que no pudo, lo que no fue, ¿no?, pero que puede seguir siendo, que está como posibilidad en este presente. Porque si yo me doy cuenta que en el pasado hubo otras posibilidades, puedo pensar que en el presente también hay otras posibilidades, digamos, ¿no? Porque el presente no me las está ofreciendo, porque el presente obviamente en esta idea que decimos de cómo opera el sistema, digamos, de obturar las posibilidades de otros futuros, bueno, en el presente las cosas son como son, y no hay otra forma de que sean. Podemos mejorarlas un poquito, mejorar nuestras competencias, nuestros saberes, pero en definitiva las cosas son como son. Eso es lo que aparece pregnando el sentido común, ¿no? Entonces, bueno, en esa disputa por el pasado, en esa disputa que se da en la memoria, estamos básicamente, y nada más y nada menos que disputando en este presente, el futuro. No estamos disputando, o sea, lo que pasó, pasó, digo, ¿no? Estamos con ese pasado, es un recurso, es un insumo de alguna manera, por eso es patrimonio común, es un patrimonio, es algo con lo que contamos para pensar este presente y poder, y no solo pensarlo, sino también actuarlo, digamos, ¿no? El tema también de la experiencia me parece que es muy importante pensar la memoria no solo como representación, solo como discurso, solo como narrativa, sino también la memoria tiene una dimensión práctica, de praxis social, de acto, digamos. La memoria se inscribe también ahí. Yo quería compartir con ustedes, a modo de provocación, un trabajo que hicieron hace mucho tiempo, probablemente muchos lo conozcan, que hicieron hace mucho, el primer año de Jóvenes sin Memoria, en el 2002, ¿no? Y que hicieron estudiantes de Coronel Pringles, no sé si hay algún compañero de Coronel Pringles, pero sí, me he encontrado con algunos Jóvenes sin Memoria, y que en ese trabajo de investigación que hacían los pibes en ese momento, que fue sobre la intervención de un colegio religioso, el Sagrado Corazón de Jesús de Coronel Pringles, entrevistan bueno, intervienen los militares del colegio, y después de eso hay una serie de cesantías. Bueno, en su tema le ha dado algún reconocimiento a alguna de las compañeras que fueron cesanteadas, creo. Y bueno, para mí fue yo creo que no sé si he escuchado, he visto lo que nos permitió ver este proyecto de Jóvenes en Memoria, que es a dos docentes, ¿no? A dos docentes, ¿no?, que se posicionaron, es la entrevista a 4 docentes, donde básicamente lo que cuentan 2 docentes es cómo delataron a sus compañeras, digamos, ¿no? Digo esto para dar cuenta de lo que también lo que implica esa disputa por la escuela. Para la dictadura militar, la escuela fue un dispositivo claro, no solo de disciplinamiento, sino de persecución. La dictadura, ¿no?, alentaba al personal educativo, ¿no?, había instructivos, etcétera, a denunciar, digamos, así como también alentaba a la sociedad civil. Acá tenemos un documento de acá de la DIPA que dice
que nada hubiera sido posible sin la colaboración de la sociedad, ¿no? Que la lucha contra la subversión había sido exitosa gracias a la colaboración. Que uno sabe que muchas veces la colaboración no fue tanto como la decían, y la escuela también resistió, digamos, ¿no? Hubo también una tensión dentro de la escuela. Ahora, la dictadura la pensó de una determinada manera, le asignó una función, y algunos la asumieron, digamos, a esa función, digamos. Los que hemos estudiado durante la dictadura militar sabemos de qué se trata, digamos, lo que pasaba en esas escuelas, digamos, durante la dictadura. Bueno, de esa tensión, ¿no? de esas fuertes disputas que hay en la escuela, también están hoy, digamos, están esas disputas en la escuela, y también están, porque la pregunta es, después de ver esto, es, bueno, en ese momento, bueno, ¿cómo sería el acto del 24 de marzo en esa escuela? Con esas docentes que en ese momento compartían la escuela, ¿no? Las denunciantes con las denunciadas. Pero yo quiero compartírselos para quienes no lo vieron, lo vean, y para quienes lo vieron, lo vuelvan a ver y lo recuerden. A ver, voy a compartir, si puedo compartir acá pantalla. Bueno, no, lo que a mí me interesaba mostrarles, porque es una producción de Jóvenes y Memoria, también para pensar en las nuevas generaciones, para que estas cosas puedan decirse, digamos, ¿no? O sea, yo creo que cualquier investigador o que hubiera hecho un trabajo en Pringles y entrevistas a docentes para ver qué había pasado durante la dictadura en la escuela, muy improbablemente se hubiera encontrado con estos relatos de esta manera, ¿no? A cámara abierta, micrófono abierto, y donde las docentes que habían delatado a sus compañeras, estamos hablando del 2002, o sea que ellas ya sabían lo que había pasado durante la dictadura militar, cuáles podían haber sido las consecuencias de esos actos, que en Pringles implicó la cesantía, pero que podría haber sido la desaparición, que podría haber sido la cárcel, que podría haber sido el exilio, digamos, todo lo que sabemos que podría haber pasado, o sea, podrían haber sido, ya eran conscientes de lo que había, de las consecuencias de sus propios actos, y sin embargo lo desplegaban con cierto orgullo y reivindicación de lo que habían hecho, digamos, ¿no? Entonces, el reconocimiento de la presencia de estas docentes es la presencia también de estas subjetividades, ¿no? Que siguen mirando el pasado, que siguen inscribiendo su experiencia en el pasado, ¿no? sin la complejidad que implica reconocer lo que pasó y de alguna manera lo que uno hizo, digamos, ¿no? Uno puede pensar un hecho vergonzante, ¿no? Pero ellas no actuaban de manera vergonzante, ¿no? Ni mucho menos arrepentida, sino que reivindicaban ese acto, como jóvenes que habían asumido un compromiso vinculado con su fe, con sus creencias religiosas, con lo que pensaban que eran sus obligaciones, e hicieron lo que tenían que hacer, digamos, ¿no? Esta idea de hacer lo que uno tenía que hacer, esta imposibilidad tampoco de repensarse tantos años después, digamos, ¿no? Estamos hablando del 2002, o sea, podrían haberse repensado, ¿no? Es tener conciencia de que esa trama sigue todavía vigente en nuestra sociedad. No solo dando cuenta de lo que pasó, sino también de lo que pasa, digamos, ¿no? ¿Cuántas actitudes podemos ver hoy, ¿no? En relación con las dolencias, con los sufrimientos del otro, que se inscriben en estos modos de actuar. Entonces, muchas veces uno dice, bueno, ¿a qué le tengo que transmitir a las nuevas generaciones? Y no, contémosle, ¿no? Los hechos heroicos, los actos de resistencia, pero también hay que confrontarnos con esta posibilidad, porque esta posibilidad, digamos, de estas otras posibilidades de actuar que hubo, ¿no? Aquel que no es el represor, ¿no? El victimario y la víctima, sino que esa trama más compleja, donde estamos la mayoría, digo, ¿no?
la mayoría de la sociedad se siente ahí, en ese lugar, ¿no? En ese intersticio de pareciera ser de los que nunca hacemos nada, digamos, ¿no? Nosotros vemos la realidad pasar. Y nadie ve la realidad pasar, digamos, ¿no? Y yo creo que hay algo de eso, de que uno no necesita ser ni héroe, ni el peor de todos, pero que uno puede tomar esas decisiones, pequeñas decisiones, ¿no? Que tiene que tomar en la vida con respecto a los demás, que esto es lo que devuelve el pensar en torno a este pasado, digamos, ¿no? ¿Cómo fue posible la dictadura militar? Y de ahí remito a cómo es posible este presente, cómo fueron posibles estos 4 años que pasaron, cómo fue posible el neoliberalismo y el menemismo en Argentina, cómo fue posible, digamos, ¿no? ¿A qué compromiso también político, social, ¿no? Qué forma de vincularme que tengo con el otro, mi compromiso con el otro, me remite también esta mirada hacia atrás, digamos, ese peinar también el pasado a contrapelo también, digamos, no solo buscando lo que me confirma, sino buscando también lo que me pone en cuestión, digamos, como sujeto, digamos, ¿no? ¿Qué le pasa a un estudiante que se confronta con este relato de los docentes? Así que bueno, esa era un poco la provocación de pensar qué le pasa a las nuevas generaciones cuando toman contacto con las experiencias de las viejas generaciones. Digo, no sé si es como vos decías, provocador, porque decía, la práctica de la delación fue una práctica constante en la dictadura militar. Lamentablemente, la delación como instrumento de atemorización que cruzó a toda la sociedad, no solamente a los docentes, porque bueno, nosotros en nuestra historia y en nuestro trabajo con la memoria y con la recuperación de la memoria de los docentes que desaparecieron, y con las compañeras que hoy nos cuentan cómo se vivía la dictadura en la escuela, vos decías, la escuela resistió, hubo grandes y pequeñas resistencias, hubo pequeñas resistencias desde los quehaceres cotidianos en la escuela, bueno, y hubo grandes resistencias, no es casual que tengamos más de... Y no estoy negando que estas cuestiones atravesó, ya digo, a toda la sociedad. Nosotros eso lo vemos, lo analizamos, y rescatamos también las cuestiones de resistencia del propio sector y de la escuela. Otra cosa que me quedaba pensando, mientras los compañeros van pensando preguntas, vos decías cómo se posiciona la escuela en esta disputa que es política para ver esta selección del pasado para darle sentido al presente, y para ver qué sentido de este presente asumen las nuevas generaciones para mirar ese pasado. Bueno, ahí en el medio, en esto, ¿qué posicionamiento asume la escuela y qué posicionamiento van a asumir las nuevas generaciones? Está el docente, está el trabajo del adulto que enseña, está la escuela, están las nuevas generaciones, está esa selección que entra de ese campo de disputa que es disputa política. Esa disputa de qué y cómo posicionarse nos toca a nosotros, a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Eso por un lado, por eso la necesidad no solamente de formarse, sino de debatir aquel contenido con el que poner en disputa y en tensión aquel contenido con el que nos formamos. En estos últimos años, esto que vos decís de la construcción de subjetividad, la vivimos a como de lugar, porque hay compañeros que fueron, no sé santeados, pero fueron perseguidos, se abrieron sumarios, compañeras con sumarios por decir, por hablar contra el negacionismo en un acto de 24 de marzo, cuestiones que vimos cuando con el discurso de no politizar la práctica escolar, no politizar la escuela, estaban aplicando una política de silenciamiento, de disciplinamiento, de silenciamiento, y también en las investigaciones que pocos iniciaron, de delación de compañeros. Esto siempre tenemos que estar muy alertas, como vos decías, ¿no? Recuperar la historia, y en eso sí coincido
esa normativa que pudimos crear, que peleamos, que militamos, que concretamos con leyes y normativas en educación, las usamos como defensa en estos 4 años donde este sentido común neoliberal intentó arrasar con el negacionismo, con la recuperación de toda esta historia en las escuelas. Le dimos dura batalla, entonces también vale la normativa que logramos, que conquistamos, que logramos y que tenemos que seguramente ya volver a mirar y volver a revisar. Me parece que nos deja, todo lo que decís nos deja mucho desafío, y hablando de las nuevas generaciones, no me quería olvidar, Sandra, que hoy acá tenemos, están en Facebook, muchos estudiantes y estudiantas de institutos de formación docente, donde, bueno, los que nos vamos yendo de la docencia, les vamos dejando la posta de seguir estando en el centro de esa disputa y de esa tensión por cuál es la selección que vamos a hacer para posicionar a la escuela y que se posicionen las nuevas generaciones, para utilizar los términos que vos decías. Esto tiene de maravilloso la docencia, y ahora le hablo a estos estudiantes y a estas estudiantas. Yo no sé si los compañeros o las compañeras que están acá quieren hacer aportes. Ahí la veo a Analía Meaurio, que está muy seria, del equipo provincial, junto con Sandra, junto con Mabel. Si quieren hacer alguna pregunta o algún aporte. Nos dejaste tantos temas, Sandra, porque la transmisión de la memoria no es enseñanza de la historia, cuál es esta disputa política histórica, y además agregar otra cosa, esta tensión. La memoria es un centro de tensión y de disputa permanente, no solamente en la transmisión de la memoria. En la selección de lo que doy está el posicionamiento político de qué selecciono trabajar, qué selecciono dar, y hasta las dinámicas con las que en didáctica trabajamos en el aula son posicionamientos. Si voy a poner en valor solo la disputa individual y las capacidades individuales, o la construcción de conocimiento colectivo y horizontal, todo lo que hacemos constantemente en lo pedagógico y en lo didáctico y en las escuelas juega nuestro posicionamiento político. Por eso la derecha y el neoliberalismo siempre nos ha querido convencer que la escuela es neutra, el guardapolvo blanco es neutro, lo que hacemos en la escuela es neutra, y nada de lo que hagamos o no hagamos por omisión es neutro en la escuela, ¿no? En la práctica docente y en la escuela. Hay 2 aportes y alguna pregunta. ¿Quieren que los lea? Sí. Dale. Hay un aporte de Daniel Blanco que dice, es como dice Sandra, fueron jóvenes estudiantes de periodismo de la Universidad La Costa los que empezaron a investigar qué pasó con los cuerpos que aparecían en las playas de Santa Teresita, que fueron enterrados en la valle, porque ese era el cementerio que se utilizaba. El 24/3 realizamos un homenaje. Hay muchos agradecimientos. Acá dicen, son muy importantes las capacitaciones. Gracias, Sandra, como siempre, que te puedo escuchar. Es cierto que cuesta mucho que los compañeros docentes entiendan que la práctica docente es política, y se hace política al decir y al no decir. Y Sí. después tenemos algunos aportes más. Dicen, Ariel Alcaraz dice, guiar, acompañar y proveer a nuestros estudiantes de las herramientas críticas necesarias para sostener la memoria activa de aquello que está invisibilizado o demonizado por la historia oficial, para que sean capaces de generar los cambios hacia una sociedad más justa y equitativa. Saludos de la Biblioteca Popular de La Chicharra y La Grieta. Recuperemos la memoria de la derrota y pensemos en clave de deseo y emancipación, por un cuerpo colectivo que apunte siempre a lo sensible, esa fibra, esa zona, perforar, insistir e imaginar.
Y tenemos una pregunta que dice, el sentido común es también la hegemonía. ¿Tendríamos que disputarlo para desnaturalizar esos estatutos impuestos por el neoliberalismo? No, bueno, y nos saludaron de la Comisión Provincial por la Memoria, Adelina, la secretaria de Derechos Humanos, que estuvo en un momento de la transmisión. Abrazos, saludos, bueno, ánimo. Yo cuando te escuchaba, Sandra, y dabas estos ejemplos maravillosos, que he visto varias, todos los que estamos acá hemos visto varias, de los trabajos de los estudiantes que participaban y participan en el Jóvenes y Memoria, recordaba una situación en una escuela primaria, viste que desde SUTEBA nosotros todos los años preparamos materiales para los 3 niveles, para abordar cada 24 de marzo, en una escuela que empezó a investigar sobre los desaparecidos que habían transitado en la escuela primaria, un cuarto grado, empezaron a investigar, a hacer entrevistas en el barrio de la escuela, y ese cuarto grado sumó a la lista nacional de desaparecidos. Estos chiquitos conducidos por esta maestra encontraron un desaparecido que no estaba en ningún registro, ni nacional ni provincial. Fíjense la importancia de la escuela, ¿no? En fortalecer estos abordajes y estos trabajos en cada aula. Yo no sé si querés responder a algunas de estas cuestiones que te leía Sandra, y vamos a tener que ir cerrando. Bueno, en realidad los compañeros hacían comentarios, así que les agradezco muchísimo que se hayan conectado y le hayan dado ganas de seguir pensando y agregando, digamos, como también Patricia ahí que agregaba tantas cosas, digamos, como reflexión en torno a esto. Lo que me interesaba así de pensar esta cuestión de la zona gris, del tema de la delación, etcétera, no lo digo porque sea un secreto o porque sea algo oculto, sino lo digo también porque muchas veces tenemos esta tensión con las nuevas generaciones de que es conveniente que le contemos, ¿no? No digo que... Claro. ¿Qué es lo que es conveniente? ¿Qué sería conveniente contarlo? No, esto mejor no le contemos, esto mejor no le contemos. Digo, yo lo he vivido incluso con referentes de derechos humanos, que son de otra generación de nosotros, o más grandes, fueron nuestros referentes, que muchas veces nos decían, no, bueno, uno hablaba de que un desaparecido era de una organización armada, y decían, no, bueno, no es conveniente, ¿no? Que no es conveniente decirlo, como de alguna manera, porque hay cosas que no está bueno contar porque genera malentendidos, porque va a ser interpretado de otra manera. Cierto cuidado, que muchas veces en el aula también está, digamos, no, pero y la verdad que hay que tratar de superar estos temores, porque lo que nosotros hemos visto con los jóvenes, que a diferencia por ahí de los docentes, digo de los docentes más grandes, ahora también se ha renovado mucho la generación docente, digamos, o sea, nosotros empezamos Jóvenes y Memoria, ¿no? Hace 20 años atrás, había muchos compañeros que incluso habían sido parte de la generación del 70, que estaban, ¿no? O sea, ha cambiado mucho también la generación. Entonces los procesos de transmisión también se renuevan porque también los docentes son de las nuevas generaciones. Nosotros tenemos pibes de Joven y Memoria que hoy son docentes, digo, o sea, pasó mucho el tiempo, entonces, bueno, quien transmite hoy, quien enseña, no es parte de la generación que vivió la experiencia, como si ocurría hace 20 años, digamos, ¿no? Que quienes enseñaban y estaban más involucrados con estos temas estaban muy involucrados desde su propia experiencia con el tema. Yo lo viví, o sea, había un lugar del yo lo viví muy fuerte, entonces ahí también el control, al yo haberlo vivido, yo soy la que controlo qué cuento y qué no cuento, qué es conveniente y qué no es conveniente. Entonces, bueno, ahí hay una serie de cuestiones, y que por ahí las generaciones más jóvenes se relacionan de otra manera, digamos, con ese pasado. Incluso tratando de abordar esos pasados no tan dichos, no tan hablados, ¿no? Lo que está en silencio, o sea, el conflicto no es algo que los agobie, porque muchas veces, ¿no? Muchos docentes
es, abordar estos temas siempre trae problemas, ¿no? Digo, hace muchos años, no es eso lo que ocurre tanto ahora, digamos, ¿no? Pero antes era, siempre nosotros decíamos, educación sexual en su momento y abordar la dictadura militar eran como dos temáticas complejas, digamos, conflictivas, digamos, ¿no? De lo que no se habla, de lo que siempre es complejo hablar, bueno. La conflictividad a las nuevas generaciones es un aliento, o sea, los alienta. Cuanto más conflictivo, cuanta más tensión hay, cuanto más ellos pueden tener una participación más activa, es decir, a resolver el tema, más entusiasmo por la participación, digamos, que un relato adecuado, enmarcado, etcétera, que no tiene fisuras, que es muy coherente, etcétera. O sea, tratar de pensar en esto, digamos, que los relatos más abiertos, más complejos, que generan más preguntas, que generan más incomodidades, son para las nuevas generaciones son más interesantes, digamos, o sea, en el sentido de que generan mayor activismo. Los pibes se enganchan cuando tienen que salir a disputar, se enganchan cuando se hace un poco de bardo en la escuela con lo que están haciendo, digamos, no saben lo que pasó cuando empezamos a investigar esto, ¿no? A veces hay que pararlos un poquito porque se entusiasman demasiado con ir ahí a meterse en los lugares que nadie se quiere meter. Entonces digo, en esto, como provocación en el sentido de, bueno, a veces está bueno, ¿no? Esos lugares que incluso para nosotros son problemáticos porque no tenemos posición demasiado tomada, porque no sabemos cómo posicionarnos, digamos, ¿no? Estos lugares más intranquilos, en los procesos de transmisión tienen mucha potencia. Lo que no está cerrado, lo que no está elaborado, lo que no está ya amasado, ya resuelto, sino lo que aparece como abierto, como irresuelto, es lo que hace que las nuevas generaciones vean que tiene sentido meterse, digamos, porque hay mucha cosa por hacer, ¿no? En este sentido, también lo decía. Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Esperemos volver a contar con vos, volver a encontrarnos. Esto va a quedar colgado en el Face, qué pena que se cortó, en el Face de la Secretaría de Derechos Humanos. Esta jornada, estos encuentros, estas capacitaciones que seguramente estos compañeros que están acá en esta sala de Zoom van a retrabajar en cada uno de los distritos de la provincia. Así que tenemos ya trabajo para lo que queda de esta pandemia, que espero que no sea tan larga como aparentemente va a ser. No, la verdad que les agradezco yo a ustedes, digamos, también desde la Comisión Provincial por la Memoria. La verdad que siempre el trabajo mancomunado con SUTEBA para nosotros siempre fue muy importante, fue un gran aliento para Jóvenes y Memoria, o sea, a partir de que empezamos a trabajar muy juntos, el programa se extendió, se explotó, digo. Gracias por darnos tanto trabajo, hoy tenemos 1.200 equipos de investigación, así que se los agradecemos mucho. Hay todavía distritos que tenemos que seguir desarrollando, así que le vamos a pedir ayuda. Creo que, bueno, la Prida, la Madrid son los que se me ocurren ahora para seguir, bueno, hay que seguir insistiendo y en muchos lugares todavía no hemos llegado, así que, bueno, de la mano llegaremos, así que siempre son compañeros, compañeras muy de camino y de ruta, así que muchas gracias, y además, bueno, esperemos que, lamentablemente nos agarró la pandemia, veníamos con toda la fuerza de haber salido de esos 4 años, y bueno, acá estamos, y esperemos que todo lo que acumulamos en la resistencia fructifique. Y así va a ser, así va a ser. En esto estamos. Gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Muchas gracias, sí. Aplauso, así. Y en la próxima, recuerden, van a estar los compañeros de Historias Desobedientes, presentando el segundo libro, Mónica, presentando su segundo libro. No necesariamente solo el libro, sino más bien cómo fue armado ese espacio, sí, comentando cosas de los libros, pero bueno, en general, ¿por qué el armado de ese espacio y cuál es el trabajo que están haciendo los compañeros y las compañeras? Bien. Y vamos a tratar de ajustar el tiempo también, les prometemos, porque se nos dilató un poco. Así que vamos a ir ajustando eso, pero muy interesante, me parece un montón de cosas que planteó Sandra, ¿no?
Bueno, Sí, tal cual. un abrazo a la distancia, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene, y cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp, preguntas o cuestiones. Hasta luego, compañeros, compañeras.